falta de medicamentos en el Hospital Universitario Erasmo Gómez. Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación que nos acompañan hoy y que han atendido nuestro llamado. Considero que es de capital importancia para la institución hacer claridades sobre algunas noticias o aseveraciones que se han hecho con respecto a la situación de la escasez de medicamentos en nuestra institución. Primero que todo, quiero decirles que este es un hospital que desde el mes de marzo del año anterior trabaja en una forma articulada, seria y planificada de lo que debió haberse y se debe hacer en una contingencia como la que hoy nos ocupa, la pandemia por COVID-19. Si bien es cierto que este es el principal centro de atención y de recepción de pacientes del Departamento Norte de Santander y de esta situación geográfica de frontera y del sur del Cesar y del departamento del Arauca, nuestra institución ha estado presta a atender absolutamente todo lo que concierne a la pandemia de COVID-19. No me canso de repetir que si bien es cierto, a nuestro ingreso la pandemia no había hecho los estragos que ha causado durante un año de 18 camas de cuidado intensivo que nosotros teníamos. Hoy nosotros tenemos 180 camas y más, 189 camas en servicio de cuidado intensivo. Esto habla de la magnitud y de las circunstancias que envuelve a toda una población. Que en el transcurso de la misma tuvimos una tranquilidad relativa, lo que llamarían una chicha calma. Entre los meses de diciembre y enero apareció el rebrote o un tercer pico de la pandemia que hoy agobia a toda esta población. No es motivo de análisis en este momento, ni es la rueda de prensa que yo estoy dando, endilgarle culpas o no a la situación que se da, sino una vez que ya existe, qué es lo que pasa con los medicamentos en el Hospital Universitario Erasmo Gómez. Pues bien, a toda la audiencia quiero manifestarle que el Hospital Universitario no es ajeno a lo que pasa en todos los hospitales del país y en todas las ciudades importantes del mundo que han tenido una situación como esta. Nuestro hospital ha trabajado 24 horas todo el tiempo en tratar de mitigar esta situación. Quienes producen los medicamentos han entrado en una circunstancia de que la demanda rebasó la posibilidad de producción que tenían para la necesidad que se estaba requiriendo en todas las ciudades del mundo, no solo de Colombia. Nuestro hospital no es ajeno a eso. Sin embargo, en ese trabajo donde hay que planear, nosotros tenemos unos procesos y tenemos un personal altamente capacitado que evalúa y reevalúa día a día lo que está sucediendo. Y por eso me acompaña a mi derecha la doctora Maribel Trujillo Botello, la sugerente de atención en salud, y el doctor Rafael Celi, químico farmacéutico, que es quien dirige la farmacia de nuestra institución y conoce de las afugias de la falta, por así decirlo, de medicamentos. Por eso fue necesario que, atendiendo el llamado y atendiendo las observaciones que hacía la AMSI
que es la Asociación Médica de Cuidado Intensivo o Cuidado Crítico, ellos hacían lo que podía reemplazarse en caso de que el ideal de X o Y medicamento no estuviese y pudiera prestarse el mismo servicio a los pacientes. De hecho, puedo decirle al colectivo que nos escucha que no por eso aquí se ha aumentado una mortalidad, ni mucho menos. Aquí se ha atendido a los pacientes en la medida en que nosotros hemos observado estas recomendaciones y reemplazado los medicamentos que en un momento dado de primera elección existen para seguir con una segunda y hasta con una tercera línea. No sería consecuente por nuestro hospital, por nuestra directiva, atender pacientes sin tener el cómo hacerlo. En ese orden de ideas, quiero decirle que no hemos faltado un minuto a tener que hacer lo pertinente y diligentes para que esta situación se remediase. Tanto es así que en mi poder existe, y se los puedo mostrar, y cuando quieran hacer extensivo a cada uno de ustedes, muchas solicitudes, son más de 40, 50 solicitudes, donde el Ministerio de Salud habilitó inclusive un correo propio para lo que el desabastecimiento de medicamentos se llama, y está identificado como desabastecimiento@minsalud.gov.co. O sea, esta situación no es del Erasmo Meos. Esto es una situación de conocimiento amplio del gobierno nacional. Y por lo tanto, ellos han tratado en la medida de lo posible, desde el ministerio, sugerirnos las casas que podían facilitarnos los medicamentos que se requerían. Para nadie es un secreto que nos debemos a países que producen y que estamos al candor de lo que ellos pueden facilitarnos o no. Y si bien es cierto que países, por dar un ejemplo como India, son grandes productores de medicamentos y han sido presa de la pandemia, ha obligado a una reducción de la producción de estos medicamentos en sus propias plantas. Por lo tanto, no ha sido ni siquiera lo que podría pensarse de una falta de planeación, improvisación o negligencia de parte de la administración para acometer esta contingencia. En ese sentido, hay, incluso por darles nombres, laboratorios sugeridos por MinSalud. Si cometo la imprudencia de mencionar nombres por razón comercial, me disculpan, pero debo hacerlo. Casas comerciales como Mer, Vitalis, Procaps, Sigma Pharma, Blascop, Adpharma, Reprefarco, Laboratorio Ryan, Fresenius, ECARM, Sistemas Médicos, Baxter, Aspen, y las diligencias que en lo personal he podido hacer, porque aquí ha faltado no solo los medicamentos esenciales como sedantes y relajantes musculares, es que los líquidos endovenosos también han hecho falta. Y la industria nacional, con la corporación San Vicente de Paúl en Medellín, rebasó su capacidad de respuesta y nos han contestado que no tienen cómo respondernos, al punto de que nuestro químico farmacéutico no nos deja mentir cuando aquí no ha habido destroza en agua destilada y nos hemos debatido con cloruro de sodio y con otros líquidos endovenosos. Esto es para contarles así por encima de que la situación no es una situación caprichosa del hospital y una desidia en el manejo de la situación.
Entonces viene una pregunta. ¿Cómo dice el doctor lo que está diciendo? Y no faltará quien califique que yo estoy faltando a la verdad, cuando es que en la esquina de mi casa se consiguen las ampollas que el hospital no tiene. Pues es muy sencillo de explicar. En la esquina de mi casa yo puedo comprar 5, 8 o 10 ampollas. El hospital no hace compras de ese tenor. Por decir, productos como el bromuro de mecuronio, el promedio diario de gasto son 1000 ampollas. Gastamos 30.000 en un mes. Rocuronio en bromuro, igual. Atracurio, igual. Eso hablo de relajantes musculares. Bromuro de pancuronio en las mismas cantidades. No te van a vender 5, ni 10, ni 15. Son de 30.000 ampollas por mes. En los sedantes, igual. Midazolam, consumo promedio por día, 1.300 ampollas en el volumen de lo que nosotros tenemos. Entonces, es muy fácil hablar, salir a los medios y endilgar responsabilidades cuando no pueden comparar al hospital universitario Erasmo Meós y su capacidad instalada con instituciones que no tienen ni el 50 ni el 40% de las camas disponibles para atender la contingencia que nosotros atendemos. Igual con los analgésicos. Entonces, esto lo hago con la finalidad de aclarar algunas dudas que se tienen en lo referente de por qué en la esquina sí y en el hospital no. Si ustedes en la empresa privada compran de a poquito, no pasa nada. Si en la empresa pública, como somos nosotros, se compra de a poquito, se llama fraccionamiento de un contrato. Por lo tanto, nosotros no podemos darnos el lujo de ir a comprar poquitas unidades y poquitas para quién. Es que no podemos hacer distinción entre pacientes, que es lo que nunca hemos permitido nosotros. Aquí no hay pacientes clase A, ni clase B, ni clase C. Aquí hay pacientes. Aquí hemos atendido todas las personas independientes de su estratificación social y económica, como si fueran todos igualitos. Eso en lo referente a lo que yo les puedo decir. No me deja mentir las comunicaciones permanentes del doctor Rafael, de la doctora Maribel, con la señora Diana Márquez, nombre propio, enlace de MinSalud para efectos de la consecución de medicamentos escasos. También al enlace del ministerio con el norte de Santander, la funcionaria designada para ello, la Organización Panamericana de la Salud, el apoyo incondicional del señor gobernador, del director del Instituto Departamental de Salud, el doctor Carlos Martínez, y todos los esfuerzos necesarios que aquí han sido testigos, que en un solo día ha sido necesario llamar a representantes que están en el servicio exterior de Colombia y que algún vínculo por conocimiento o por amistad tienen con quien les habla, para ver si, como nos han apoyado en otras circunstancias, también nos apoyen en esta contingencia. Pero también les tengo que decir que no porque aparezca una donación de buen corazón de cualquier país, puedo pasar por encima de lo que el ministerio exige, que es un respectivo registro del INVIMA, para no incurrir en complicaciones aplicándole a pacientes drogas o medicamentos en forma inadecuada. Aquí hay otra forma de ver el tema. Dicen, pero es que le están pidiendo a los pacientes el medicamento. Yo creo que uno tiene que decir el nombre de uno, los que tienen dos apellidos con los dos, y el que tiene uno solo, nombre y apellido,
de cómo es esta situación. Cuando el paciente angustiado por la falta de medicamentos, su familiar dice, ¿y si yo traigo el medicamento, me lo reciben? Díganme en el corazón de ustedes cómo sería decirle, no se lo recibo. O sea, lo condeno a lo peor. Eso no se puede usar como patente de marra para decir que es que aquí estamos induciendo al paciente a que lo traiga y que lo haga como una donación. Eso es falso y queda desvirtuado. Aquí lo que hay es un mecanismo que tiene que hacerse a través de la farmacia del hospital para tener un ingreso, quedar sentado y cuando al paciente se le aplique el medicamento, el sistema permita descargar ese medicamento como aplicado. Que terceros en el hospital estén haciendo eso, bueno, sí, el que tenga la denuncia que lo haga con nombre propio, pero que de la directiva y del estamento hospitalario salga esa directriz, no es cierto. Eso con respecto al tema de medicamentos e insumos en esta contingencia. ¿Qué va a suceder? Todos los días nosotros nos movemos en ese escenario. Aquí les he traído, no puedo leerlo porque no es motivo de esto, pero aquí hay un algoritmo sobre las alternativas farmacológicas para el abordaje de sedación, analgesia y relajación del paciente con COVID-19. Esto está debidamente aprobado, documentado y es la trazabilidad que debe seguir quienes por atender esta contingencia lo están haciendo. Esto no es a capricho del doctor X, del doctor Y o del doctor Z. Esto está debidamente concertado en este hospital. Si con respecto a eso, ustedes tienen claro el mensaje que yo estoy dando, estoy presto a responder las preguntas que a bien tengan a hacerme. Doctor, quisiera que nos dijera de los medicamentos para COVID en el hospital de Bajos Nuevos, ¿cuántos son los que están en este momento en, digamos, en faltante? Que podemos decir que están, hay poquitos o que no hay. Rafa. Bien. Duro. Ay, Dios mío. Bien, principalmente los medicamentos que están presentando escasez o desabastecimiento son básicamente los relajantes musculares. En la última notificación que hace el Ministerio de Salud del listado de casas comerciales y laboratorios fabricantes que están autorizados en Colombia, no había ninguno con disponibilidad de una sola ampolla de relajante muscular. Y de los laboratorios o casas comerciales que se encuentran con unidades comprometidas, todos ellos fueron contactados por medio del hospital y estas unidades no dan abasto para la demanda que les acaba de mencionar el doctor Tonino, nuestro gerente, porque el consumo es muy elevado, es una cantidad de camas considerable y como ya lo hemos expresado, en el país no hay suficiente capacidad de producción para abastecernos en este momento. Diferente al primer pico y al segundo pico de COVID, porque en el primer pico Colombia tenía en inventarios o en abastecimientos relajantes musculares. En el segundo pico acudimos a las segundas y terceras líneas de tratamiento y en el tercer pico acudimos a todas las líneas de tratamiento posibles, inclusive a medicamentos que ya se habían dejado inclusive de utilizar hace algunos años porque sus presentaciones comerciales no son tan convenientes para la cantidad de pacientes que hay en estos momentos intubados. Aún así, en este momento ya no hay de ninguno, o sea, ya no hay ningún relajante muscular con capacidad de producción actualmente. Las capacidades que han notificado los mismos laboratorios cubren casi que la demanda del hospital para unos 3, 4 o 5 días máximo. En este caso son los relajantes musculares principalmente. Doctor, perdón,
Perdón, y doctor, en ese caso entonces, ¿qué pasa? O sea, en ese caso, no, el paciente está en lo último. En ese caso, ¿qué estamos haciendo? Como lo acaba de mencionar Rafael, no nos alcanza sino para 4 o 5 días. Durante esos mismos 4 o 5 días estamos volviendo a gestionar y estamos comprando para que cuando se nos vaya a acabar la relajación ya tengamos la dosis que nos pueden vender los laboratorios. ¿Qué es lo que sucede? Norte de Santander es el único departamento que en contingencia montó tantas camas en una sola entidad hospitalaria. Solo el Hospital Universitario Erasmo Mehoz tiene 189 camas de unidad de cuidado crítico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Buscando, pero los laboratorios, debido a la demanda y de otras ciudades, porque este pico y la planeación fue con base, como lo dice Rafael, al primero y al segundo pico, no esperábamos que la población menor de 50 años estuviera tan afectada. Esta población tan afectada, menor de 50 años, que prácticamente está 50%, los mayores de 50 y los menores de 50, la rotación de la cama estaba proyectada por el Ministerio de Salud en 15 días. Ahorita un paciente nos está demorando hasta 1 mes y medio hospitalizado. Eso quiere decir que aumentó su estancia, aumentó su demanda. Asimismo, la multiresistencia por las patologías con las que están llegando. Entonces, los laboratorios, como lo mencionó Rafael, solo nos venden hasta 2.000 o 2.500 dosis. Eso nos alcanza para 2 o 3 días máximo. ¿Qué estamos haciendo? Un desgaste, sí, administrativo, pero cada 4 o 5 días estamos comprando todo lo que nos ofrecen los laboratorios con el apoyo del ministerio, como lo dice el doctor Tonino, con el apoyo del enlace para COVID que tenemos asignado en el departamento, y en eso vivimos. Todo lo que aparezca, que nos ofrecen, tenemos la autorización del gerente para comprarlo, sean 1.000 dosis, sean 2.000 dosis, y como dijo Rafael, estamos usando hasta sedación oral, pero relajación sí netamente tiene que ser ampolla. Pero lo que estamos haciendo es comprando todo lo que el laboratorio nos diga que tiene para nosotros, de acuerdo a lo que hace la doctora Diana Márquez, que informó el doctor Tonino, que es cada semana, el fin de semana, ella hace la visita ocular en Bogotá a los fabricantes y a los depósitos, y ella nos envía una relación por correo y nos dice: estos son los que tienen disponibles, llámenlos. Y eso es lo que estamos haciendo con ella. Nos atienden llamadas, no vamos a negar, de lunes a domingo en cualquier momento, pero a veces tenemos de pronto inconveniente con el despacho. Estamos asumiendo el pago del transporte aéreo, pero a veces se confunden con la guía. Por ejemplo, hoy habíamos pedido ayer que fuera aéreo, nos lo mandaron terrestre, llega a las 8 de la noche, tiene que ir Rafael a recoger los medicamentos, pero estamos así, cada 3 o 4 días comprando lo que aparezca en el mercado disponible para el hospital. Y también recordar que, como dice el doctor, no somos la única institución, estamos así en todo el país. Entonces, los depósitos y los fabricantes tienen la orden de darnos a cada uno un poquito, pero ese poquito de 2.000 ampollas no son suficientes para nosotros, dada la cantidad de camas. Volvemos a reiterar que tenemos una gran cantidad de camas para poder dar contingencia a esta situación, y eso es lo que nos vuelve un poquito atípicos con otras instituciones del país. Solo el Erasmo Mehoz requiere de cualquier medicamento en promedio de 28.000 a 30.000 ampollas. Eso es algo mensual. Nosotros mensualmente estamos gastando entre 28.000 a 30.000 ampollas entre sedación y relajación, que nada tiene que ver con antibióticos. Eso va aparte del tema de antibióticos. ¿Y hay escasez también de antibióticos? Ya hay también escasez de antibióticos. Por ejemplo, tenemos un antibiótico que es uno de los que estamos manejando, Meropenem, que ya las casas comerciales a nivel país dijeron que ya no va a haber. La amicacina también, porque la planta se le enfermó, tuvieron COVID, ya también nos dijeron que amicacina no va a haber por un tiempo. Tenemos laboratorios que nos están diciendo que hay disponibilidad la 4ª semana de julio, hasta la 3ª semana de agosto, hasta la 2ª semana de septiembre, de algunos medicamentos. Y por eso, como dice el doctor Tonino, estamos trabajando con el algoritmo de la ANSI. Pero como también manifestó Rafael, ya llegamos hasta el último eslabón de las opciones que hay,
y ya realmente no tampoco conseguimos pancuronio, que es el último relajante que tenemos de opción para el tema de los pacientes que tenemos entubados. Doctora Maribel, doctor Tonino, doctor Rafael, en los días y semanas del paro nacional y por los bloqueos hubo problemas en todo el país con el tema de oxígeno. En la actualidad nuestro hospital, ¿cómo está en esa materia de oxígeno? ¿Tienen oxígeno suficiente? ¿Ustedes han podido manejar pacientes con suficiente oxígeno? Sí, en el tema de oxígeno tuvimos todo el apoyo del doctor Tonino y se trabajó con Rafael. En oxígeno y los organismos como la Defensoría del Pueblo, a la cual le damos las gracias, y otras entidades, nos hicieron corredor humanitario, no solamente para el oxígeno, sino también para los insumos, porque todos sabemos que el gran depósito es en Cali y las grandes fábricas tienen pues allá también su depósito, y tuvimos algunos inconvenientes con dispositivos. Alguien decía, pero es que el paro ya pasó. Sí, el paro ya pasó, pero es que el volver el puerto a su organización y a su orden después de más de 2 meses de paro, habían containers que tenían fecha de programación de salir hasta 15, 20 y 25 días. El doctor Tonino citó, por ejemplo, esta semana un holding de laboratorios con el cual nosotros tenemos contrato, explicándonos el señor por qué se les está dificultando el poder abastecernos, y con oxígeno para poder cubrir esa contingencia, porque todo lo hicimos planificado, pero lo que no esperábamos era que este tercer pico tuviera esta evolución. Para nadie realmente de verdad lo esperaba, la evolución tan diferente al segundo pico. Contratamos otra empresa que es nuestro plan de contingencia de oxígeno, y hemos podido solventarlo de oxígeno, pero con 2 empresas, porque a las dos empresas son los que nos están suministrando, dado que el hospital, si ustedes ingresan por el lado de vacunación, vieron, tenemos un tanque de contingencia que está ahí ubicado transitorio para poder respaldar el consumo de oxígeno tan alto. Y debido a eso, el hospital tiene más de 2 meses, por orden del departamento, de haber cancelado toda cirugía electiva. Solo estamos operando la cirugía de urgencia. Y eso que ustedes nos van a decir, sí, bueno, la cirugía de urgencia, pero igual están los quirófanos llenos, ¿sí? Porque se presenta traumatismo por accidente de tránsito, riñas, heridos por arma de fuego, por arma blanca, y el quirófano sigue funcionando. Ese alto consumo también en quirófano también requiere de sedación y relajación. Entonces, no podemos tampoco dejar de atender a esos pacientes, pero también lo que estamos haciendo es que la que es programada no la estamos realizando, asumiendo el riesgo que nos afecta la parte financiera de la institución, porque todos estos medicamentos, hay algunos laboratorios que dada la situación no nos lo están ofreciendo a los precios con el cual contratamos. Dijeron, no me haga adición, hagamos un contrato nuevo, pero a estos precios, porque es que el desabastecimiento es bastante grande y ya a mí el fabricante no me lo da al mismo precio. Y no me haga contrato. En la medida que yo consiga, hacemos el contrato solo de la cantidad que le puedo garantizar, porque todos también se están cuidando en el comprometerse más cantidades de las que no se van a ubicar en el país. Esa es la realidad en este momento. Doctor Tonino, doctora Maribel y doctor Rafael, buenas tardes. En vista de que la situación está, ustedes explican las razones y los motivos y entregan pues prácticamente las evidencias de la falta de insumos médicos para el hospital. ¿Qué mensaje enviarle a la gente? Porque la gente, el hecho de que haya desabastecimiento no significa que se vaya a dejar de enfermar. Entonces, ¿qué debe hacer alguien que va a acudir al hospital? ¿Qué le recomienda a usted, doctor Tonino? Porque además de estar enfermos, las redes sociales y los medios de comunicación generan pánico. ¿Cómo orientar a esa persona que dice, no la llevo al hospital porque entonces se me muere porque no hay medicamentos? ¿Qué le dice usted al que nos está escuchando en las redes sociales? Fabio, eso es una verdad de apuño lo que usted está diciendo, pero yo quiero decirle a toda la audiencia que es que la única institución hospitalaria de este departamento que no se puede dar el lujo de decir no recibo un solo paciente más es esta, porque es la red pública. La red privada es discrecional de recibir o no a un enfermo. Por lo tanto, nosotros sí o sí tenemos que recibir a los pacientes. Eso para evacuar un tema, y es de decir, pero bueno,
Y si no hay suficientes medicamentos, ¿por qué no cierran las camas? No lo podemos hacer. No lo podemos hacer porque está en la red pública. Es el hospital más importante de la región. Segundo, ese sector de población que tanto reclaman, que no lo llevo allá por X o Y razón, yo los invitaría a que se autoevaluaran y mirasen si lo que están haciendo ellos en su comportamiento es coherente con lo que está sucediendo en esta ciudad. Y yo los invito a ustedes que recorren los barrios, que van a los sitios, conocen, para que vean un fin de semana si el comportamiento de esta ciudad es coherente con lo que está sucediendo. Aquí, se lo digo, no está pasando nada. Y no es posible que pidan que los policías le digan a la gente, cuídate para que no te mueras y no tengas que ir a ningún hospital. No al Erasmo Meoz. Y lo segundo es que todavía hay personas que no me cabe en la cabeza de poner en duda la vacunación que se está haciendo y que cuestionan la vacunación. Y la peor de todas las vacunas que hay en el mercado es la que no se pone. Y todavía hay personas que cuestionan esto. Si nosotros observamos países, ojo cucuteños, ojo norte de Santander, países de mostrar como Israel, que lograron una cobertura amplia y máxima de vacunación y están en un rebrote que obligó a sus conciudadanos al uso del tapaboca, ¿cómo es posible que en una ciudad que no alcanza siquiera el 40 ni el 30% de la vacunación, la gente ha hecho caso omiso de las medidas que se ordenaron? Entonces es muy simpático endilgarle la culpa a terceros de lo que podría ser yo me cuido y me evito el problema. Eso es lo que yo puedo decir, Fabio, con respecto a eso. Doctor Tonino, en estos momentos, ¿cuál es el estado real de la farmacia para atender a pacientes COVID frente a la falta de medicamentos? ¿Cuál es el estado real del hospital? Bueno, ya lo hemos esbozado, pero Rafa, dale. Bien, semanalmente el servicio farmacéutico se encuentra validando cantidades, como lo menciona la subgerente de salud, y tratamos de abastecer no con la programación como se hacía antes, que eran programaciones de 4 meses, 5 meses, sino que ya lo tenemos que hacer todas las semanas. Esto ha generado un desgaste administrativo obvio. Sin embargo, hemos logrado, por múltiples llamadas, por múltiples enlaces, conseguir unidades. Entonces, relajantes musculares vamos a tener cantidades limitadas, pero las tenemos. Igual pasa lo mismo con los analgésicos y sedantes. Y es que me gustaría dejar claro algo para que la comunidad lo tenga presente, y es que Colombia no es un país desarrollado a nivel farmacéutico, y lo digo como químico farmacéutico profesional. Y es que nosotros no somos buenos fabricantes de medicamentos o no tenemos capacidad suficiente en el país, todo lo importamos. Fíjense pues que los relajantes musculares y algunos medicamentos de sedación y analgesia se importan en Latinoamérica desde Chile y Argentina. Y Chile y Argentina se encuentran atravesando por el mismo pico de COVID que estamos atravesando nosotros actualmente. Por lo tanto, ellos también tienen que satisfacer sus propias necesidades antes de pensar en exportar medicamentos a Colombia. Esto es algo que la comunidad debe tener claro. Sin embargo, los medicamentos que están dispuestos para COVID, como antibióticos y lo que se utiliza para relajar y sedar, en el hospital hacemos consecución cada 4 o 5 días. Es la manera como estamos actuando. Y algo de aclarar, ¿no? Lo que tenemos dificultad son los medicamentos para tratar COVID, que son muy diferentes a los medicamentos de enfermedades no COVID, ¿sí? Es una gran diferencia. Gerente, eso en conclusión diría que se garantiza el suministro de medicamentos a los pacientes, es decir, que se desvirtúa la afirmación de que se le está pidiendo medicamentos a los familiares. A ver, aquí sí aplicamos lo de que cada día trae su afán. De la directriz de esta administración jamás ha salido la orden de pedirle a familiares medicamentos. Regreso a mi intervención del principio.
Si a mí un familiar me dice que si yo puedo conseguir el medicamento, ustedes se lo ponen, muy mal haría yo como facultativo en decir, no se lo pongo. ¿Me entendieron? Entonces, para ser muy claro y muy concreto, nosotros con lo que tenemos estamos resolviendo la contingencia. Y vuelvo e insisto, no por eso el incremento de la mortalidad esté demostrada que por eso se nos ha aumentado. ¿Está claro eso? Que en conclusión, ya te digo, en conclusión, doctor, denos cifras concretas para cuántos días el hospital tiene disposición de medicamentos. Ya lo dijo nuestro químico, ya lo dijo nuestra sugerente. A fecha de hoy estamos entre 4 y 5 días. Y todos los días haciendo la diligencia, para COVID. ¿Listo? Eso es lo que yo les puedo decir. Doctor, lo que tiene que ver con otros medicamentos que no son pacientes de COVID, otras morbilidades. Hoy me decían a mí que hay dificultad para las tirillas de glucómetro. Que no hay tirillas de glucómetro, no sé si... ¿Las qué? Tiene que ser tirillas para glucómetro, para las personas diabéticas, y eso lo comunicaban de que desde hace 4 o 5 días no los tiene el hospital. Entonces quisiera aclarar si es verdad o no es verdad. Sí, con las tirillas de glucometría ocurría algo particular, y es que la institución contaba con unas especies de comodatos que fueron finalizando, y de acuerdo a eso pues se plantea un estudio de contratación nuevo debido al volumen tan alto que también debemos tener para tiras de glucometría, que también son COVID, porque a los pacientes que se encuentran intubados hay que medirles glucometría todos los días. El abastecimiento es igual y consumen mucho más de lo que se consumía antes. ¿Pero hay escasez de tirillas? Sí, claro, es que de todas maneras, todo lo que, inclusive, como lo mencionaba el doctor Tonino, inclusive los líquidos endovenosos, que son tan básicos como la solución salina, el agua estéril, la dextrosa y el Uromatic, hemos tenido que buscar estrategias, inclusive en central de mezclas, de reemplazar el Uromatic, que son bolsas de 3 litros de agua estéril, por bolsas de 500 mililitros, y un químico farmacéutico aumentando los volúmenes de la preparación. Con las tiras de glucometría y los demás insumos es lo mismo, jeringas es lo mismo. Hay diferentes proveedores solicitándonos tiempos de adición para poder importar, debido a que plantas de fabricación en China y en India están cerrando porque los trabajadores están presentando COVID. Todo este tipo de cadena de suministro está afectando completamente el hospital. Tiras de glucometría hemos ido resolviendo de la manera en la que haya disponibilidad en el mercado, que son pocas unidades, en las que nosotros hemos podido comprar pocas unidades, pero un abastecimiento grande de tiras de glucometría es el que ya se está estudiando y el que se va a hacer en los próximos días. Eso está disponible. ¿Eso se podría demorar un poquito más las tirillas? No creo que se vaya a demorar más de una semana, porque de todas maneras los estudios pertinentes a nivel técnico sobre las marcas y qué tiras de glucometría se van a utilizar ya está resuelto. Doctor Tonino, esta situación se ve reflejada y generalizada también en otros centros asistenciales del país. Claro. O sea, la pregunta se la hago porque pues pareciera que como que todo se concentrara en que solamente acá. Entonces quisiera saber si eso es como para tener más... Fíjese, perdón, Alfredo, fíjese que por alguna circunstancia que nosotros desconocemos, a Cúcuta le ha ido llegando de último todo. Nadie esperaba este pico cuando el embate en Barranquilla y Bogotá fue inmisericordia, y ya hoy los reportes de Bogotá empiezan a mostrar un descenso en la ocupación, y por lo tanto las necesidades de ellos empiezan a disminuir. De igual manera Barranquilla, de igual manera Cartagena y otras ciudades. No me pregunte exactamente por qué aquí ocurre eso, pero que Ocaña y Pamplona están en las mismas condiciones nuestras, guardadas las proporciones, es muy cierto, con la diferencia que si Ocaña tiene 19 camas, 10 camas de cuidado intensivo, pues ellos, sus 10 camas se llenan y no se nota mucho lo que está pasando. Pero cuando yo tengo 100 pacientes intubados en este hospital, la necesidad del medicamento es muy evidente. Hospitales de la magnitud nuestra,
Son pocos los hospitales del país que tienen 189 camas de cuidado intensivo. Y no es el pensar de que sería que eso fue una sobredimensión y una improvisación ante eso. La respuesta es no y solo no. Porque es que no tanto eso. La red pública de otras ciudades tiene un componente inmensamente grande. Cuando ustedes ven la red pública de Barranquilla, de Bogotá, de la misma Cartagena, de Cali, es distinta a la red pública de Cúcuta, que en el nivel de complejidad, el único hospital del departamento es este, más el sur del Cesar y parte del departamento del Arauca, más los migrantes. Esa es otra fuentecita que nos llega. Entonces, es como si a nosotros se nos hubiesen sumado todas las cosas, pero los hospitales grandes del país, Evaristo García en Cali, hospital universitario, a pesar de que allá está el Hospital San Juan de Dios y el Hospital de Tuluá y el de Palmira, y todos pasaron por esta fuga también. Lo que pasa es que nosotros no tenemos a quién derivarle los pacientes. La red privada nos los deriva todo a nosotros. Resuelvan, vean a ver qué hacen. En síntesis, doctor Tonino, la pandemia, los accidentes, todas las patologías que ustedes deben atender, es lo que ha colapsado todo el país el tema y ha conllevado a esta situación, es lo que yo entiendo. Por supuesto, esto es una situación que yo la calificaría de calamitosa, que no es posible dimensionarla ni prepararse para eso. Ni Dios lo quiera. Es como si aquí hubiese un terremoto. Dígame qué ciudad está preparada para eso. La respuesta es ninguna. Tanto así que la sintomatología es diferente. Miren esto, perdón que yo no había apreciado esto. Hoy el 20% de la mortalidad en Colombia de la tercera edad en el primero y segundo pico estuvo a la orden del día. Hoy no. La tercera edad, como fue una población escogida para vacunación prioritaria, hoy no es la mortalidad más importante. Entre la tercera y la quinta década de la vida, hoy está cobrando vidas, lo que antes no sucedía. Y en pacientes mucho más jóvenes también, con unas cepas mucho más agresivas y con unos antibióticos que no están dando respuesta a la sobreinfección en la infección pulmonar. Doctor Tonino, finalmente, para concluir, ¿cuál es la respuesta que hoy le entrega la gerencia del hospital a voces como la de Antón, que ha alertado hasta de fuga de medicamentos, y también al propio jefe de control interno del Hospital Universitario Erasmus II frente a la situación que se presenta al interior del centro hospitalario? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta mía es contundente y es la que debe darse. La responsabilidad que tienen los voceros que van a los medios de comunicación tiene que ver con la génesis de lo que está pasando. Todo en la vida tiene una explicación y no es por generación espontánea. Y no es producto de improvisaciones, ni es producto de no tener previstas las cosas. Es muy fácil salir a decir que en el hospital hacen falta 70, 90 medicamentos. Y la pregunta que se debe hacer el colectivo es ¿por qué? Lo que pasa es que es más fácil comunicar situaciones alarmantes y de apremio que ir a escarbar el por qué eso hace falta. Gravísimo sería si yo tuviese que responder si no hay unos contratos establecidos donde yo debía adquirir con el respectivo tiempo y la respectiva precaución esos medicamentos, o el hospital no tuviese los recursos para adquirirlo, eso sería grave. Pero teniendo los contratos suscritos, yo les preguntaría a estas personas que sin ninguna mala intención, pero de pronto
en una forma a priori, juzgan. ¿Será que conocen la situación real? Cuando un señor que tiene un contrato de oxígeno firmado le dice, no estoy en capacidad de suministrarle lo que usted necesita, solo el 60%. Y yo responderle a un familiar, su familiar se muere porque no hay oxígeno, porque no me van a dar sino el 60% del contrato, el familiar dice, eso no es problema mío. Y la administración recurre a un segundo proveedor para tener dos y nos pueda suplir eso. Pero ese segundo proveedor le dice, yo le suministro pero al doble de lo que le vendió el otro. Y nos toca hacer el sacrificio, porque esto se paga con vidas, que es más importante que el dinero. Entonces, yo no estoy en contra de que salgan a los medios a hablar, ni más faltaba. Y aquí no hay ninguna mordaza ni censura. Aquí lo que les pido es que se documenten bien de por qué hace falta lo que hace falta. ¿Entendido? Aparte de eso, quiero aprovechar que ustedes están aquí y me alejo un poquitico del tema, pero es muy importante hacer claridad acerca de unas aseveraciones que me han comentado, yo no las he escuchado, de cómo en este hospital un tipo de vinculación que se hace, no con cooperativas, porque eso aquí no existe, sino con agremiaciones sindicales que tienen agremiados. El hospital les pone trabas para pagarles lo que su trabajo significa en esta institución. No sería medianamente coherente, ni medianamente sano, ni medianamente con un ápice de caridad de parte de quien les habla, que quienes han entregado su trabajo en la forma como lo han hecho, la administración sea capaz de entorpecer el pago de lo que se debe hacer. A ese respecto, y sin darles nombre, quiero que tengan claro, y la amable audiencia, que el hospital paga las agremiaciones sindicales en la medida en que las agremiaciones sindicales presentan sus cuentas en debida forma para ser pagas. Y las cuentas en debida forma tienen tres connotaciones. Tienen que hacer lo que se llaman novedades, tienen que hacer la nómina bien hecha y pagar lo que se llama la pila, que es el aporte a la seguridad social y salud de los pacientes, de los afiliados. En la medida en que cualquiera de las tres variables se altere, el resultado va a ser echar hacia atrás la cuenta. El hospital, las cuentas que se le presentan en debida forma, están debidamente canceladas a la fecha de hoy. Lo que no se ha cancelado es porque no lo han presentado en debida forma. Y si aparte de eso, ya en una forma de pronto mal informada a quien difundió la noticia, le dicen, este hospital sin tener la obligación de hacerlo asesora mes a mes a una agremiación sindical que tiene menos experiencia para que presenten de debida forma sus cuentas. Vienen incurriendo en los mismos errores, por lo tanto, sus cuentas no se pueden viabilizar como ellos quisieran. Esa información es importante que la tengan porque es que nosotros no jugamos con la comida de la gente. Nosotros somos respetuosos de lo que la gente debe de vengar en su trabajo. Improvisación sería que a sabiendas de que no tenemos cómo responder, pidiéramos a esa agremiación una necesidad de X o Y servicio. En este hospital eso está planificado. Reitero, las nóminas que no se pagan son las nóminas que de una u otra forma vienen mal hechas de su casa matriz. Eso para que quede clarito a la audiencia, y voy a ser altamente respetuoso y no utilizaré nombre, ni me lo soliciten ustedes,
a qué agremiación estoy haciendo referencia. Eso quería informarles. Doctora, a propósito de nombra trabajador, en estos momentos se está produciendo, se ha registrado durante la pandemia, recorte personal de la institución. No, antes por el contrario, estamos requiriendo más personal. Estamos requiriendo más personal.